Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, Raquel, ¿qué tal? Me da Pues, mucho gusto verte y que hayas aceptado participar en este espacio, ¿no? Ya habíamos comentado de qué se trata, bueno, de charlar acerca de los temas sobre mujeres, sobre género, cuestiones que están ahorita como muy actuales y bueno, también aparte de darte la bienvenida a ti, le damos la bienvenida a nuestros suscriptores, a nuestros posibles comentadores, críticos, a quien quiera compartir algún comentario, ¿no? La vez pasada, recuerdas que estábamos platicando acerca de los libros de texto, cómo influyen en marcar roles de género, y nos platicabas también cómo específicamente hay prácticas, no solamente que se reflejan, por ejemplo, a la hora de construir un texto, sino en la misma enseñanza del inglés tiene ese tipo de prácticas, ¿no? Cómo no mencionar el nombre de una mujer. Habías comentado también esta cuestión de cómo aparecen de manera física, o sea, en imágenes. Y nos habías comentado también del impacto que crees que este tipo de libros de texto tienen a nivel mundial, por decirlo así, de forma general, porque es un idioma que, querramos o no, permea, ¿no? Nuestra cultura, y se ha usado pues con múltiples fines políticos, económicos sobre todo. Bueno, tiene un gran impacto. Entonces, es muy importante reflexionar sobre esta forma, esta utilización de los textos, pero prometiste darnos un poquito más de información sobre el caso de México, ¿no? ¿Qué sucede en México? De alguna forma, ¿tú cómo lo has vivido? Por ejemplo, con los libros que tú estudiabas, con los que estudiamos nosotros, ¿ha habido cambios de esos textos con los que ahora utilizas, por ejemplo, como maestra? ¿Qué nos puedes ir comentando de todas estas cosas? bueno, gracias, Raquel. Pues mira, digamos que a lo largo de los años, como les platicaba en la edición anterior, se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho críticas a los contenidos, a la forma en la que se refieren las mujeres, al tipo de palabras que se usan, al tipo de imágenes que se utilizaban. Y entonces, bueno, eso ha ayudado a las casas editoriales, a los autores de libros, a pensar y reflexionar un poquito más sobre el tipo de contenidos que van a insertar dentro de los libros. Pero también ha ido cambiando, por ejemplo, los programas de estudio. Uh-huh. Entonces, los objetivos se han modificado. De pronto, en algún momento, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante, ¿no? Que me hacías la pregunta, bueno, pues era un inglés funcional, comunicativo, que pensaba como en situaciones, ¿no? Cuando estás en el restaurante, cuando vas de compras, cuando vas al aeropuerto, cuando estás de vacaciones, y entonces era un poco el cómo el estudiante se desenvolvía en esos ámbitos, que, bueno, pues por supuesto que a mí me ha tocado de repente decir, bueno, vamos a hablar sobre cuando vamos de vacaciones. Y niños que dicen, maestra, yo jamás he ido de vacaciones, ¿no? No sé lo que es ir de vacaciones. Y entonces, bueno, pues para empezar, que no reflejan, ¿no?, su realidad, pero también ahora los nuevos programas y digamos que la idea de la enseñanza del inglés, pues obviamente es con fines de utilizarla como una lengua franca, como una lengua de transacción que no necesariamente tiene que ser entre un nativo hablante y un extranjero. Puede ser, por ejemplo, entre un mexicano y un japonés que encuentran en el inglés el común denominador para comunicarse. Entonces, en ese sentido, y también los temas han cambiado, porque, por ejemplo, cuando antes se pensaba en vacaciones, en pedir algo en un restaurante, bueno, pues ahora se están dando cuenta que los estudiantes en realidad, pues no todos están en ese contexto, ¿no? Y que ellos para lo que lo van a usar es para conocer al otro, conocer las realidades, conocer sobre otros lugares, aprender alguna disciplina a través de la lengua o profundizar más sobre el conocimiento de algún tema. Entonces, digamos que ahora los libros que se utilizan al menos, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria,
pues tienen este corte académico e interdisciplinario. Entonces, obviamente las historias ya no son tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, como tan familiares o sociales, o ya no hablan sobre la mamá, el papá, los amigos, ¿no? Sino hablan, por ejemplo, de historias de éxito en, no sé, sobre, por ejemplo, de algunos niños en África al crear un invento, o sobre cómo la tecnología está ayudando a que las personas se conecten. O sea, son temas más interdisciplinarios, ¿no? Son temas que no tienen que ver ya como con estas cosas que todavía existen, ¿no? Todavía están estos libros en los que hablan sobre cuando vas de compras, cuando estás en el aeropuerto, pero también los programas de estudio están cambiando y los objetivos están cambiando. Y las editoriales se están dando cuenta de que necesitan tener contenidos, ¿cómo decirlo?, menos superficiales, porque los estudiantes además lo van a utilizar para investigar, lo van a utilizar para comunicarse, para comunicar una idea, para comunicar los resultados de una investigación, para poder convenir el significado de algo que quieren transmitir hacia la otra persona, y no necesariamente entre nativo hablantes y extranjeros, ¿no? Sino también puede ser entre dos personas cuyo idioma es el inglés, una lengua extranjera. Entonces, desde tu punto de vista, esta apertura que tienen los libros de texto se ha generado por decirlo de alguna forma, la incursión de la tecnología y de un poco la globalización. O sea, estas dos cosas, ¿crees que hayan permitido justamente hacer este cambio en la cuestión del uso del idioma inglés y de los textos? Sí, por ejemplo, mira, te platico sobre el año 2000 más o menos, había un libro que pues muchísima gente utilizó, por ejemplo, Headway, seguramente, no sé si lo llegaste a conocer. Headway era una serie, ¿no?, súper famosa que se utilizó a través de todo el mundo. Pero se hicieron estudios sobre el tipo de conversaciones, el tipo de palabras que había, y por supuesto que los editores trabajaron en sus contenidos buscando, ¿no?, hacer más pequeño este sesgo, ¿no? Librar este sesgo, no tener tantas imágenes estereotipadas, y también ampliar sus contenidos hacia temas pues de interés académico, no tanto de estas transacciones comunes, ¿no? Y en México, Ale, en el caso de México, ¿cómo ves el cambio o la inserción de este tipo de alternativas o de propuestas de las cuales hablas, por ejemplo, de los editores? ¿Cómo ves el cambio o ha sido más lento o ha estado a la par? Bueno, ¿cómo has visto en el caso de México? A mí me interesaría sobre todo que también platicaras un poquito sobre tu área, que es en el caso del trabajo que tienes en la UNAM, porque, bueno, de manera casi definitiva, la UNAM marca, ¿no?, la pauta de la educación, por lo menos en el bachillerato, a nivel nacional. Entonces, creo que sería muy importante también que nos comentaras algo de cómo ves en la educación en México estas prácticas, ¿no? Sí, bueno, pues en cuanto a estas nuevas prácticas y todo eso, yo te diría que la Escuela Nacional Preparatoria sí va un poquito a la vanguardia, va tomando ese camino, ¿no?, que sería un poquito como la visión que tendría, por ejemplo, el bachillerato internacional, que se estudia en muchos países, ¿no? Pero, por ejemplo, el CCH, el Colegio de Bachilleres, las escuelas secundarias todavía tienen programas que pues están pensando, ¿no?, en este inglés de transacciones sociales y situacionales, que por supuesto que
pues no todos los niños tienen la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, pienso en un niño de Celaya, Guanajuato, ¿no? En el que le están hablando de cuando vaya al aeropuerto y haga, o cuando vaya a la feria y pida algo, ¿no? Entonces, que no reflejan tanto su realidad. Y bueno, pues si bien es cierto que estos textos académicos no reflejan tampoco la realidad de los estudiantes, por lo menos sí les abren una ventana a otras realidades. Ajá, les dejan saber, por ejemplo, bueno, pues cuáles son las circunstancias de vida en otros países, cuáles son las costumbres, ajá, de alguna manera amplían su espectro, ¿no? De saber, bueno, pues cuáles son las conductas que parecieran o cuáles son estos estereotipos de género a lo mejor en otros países. Uh-huh. O, por ejemplo, cómo hay un texto que es parte, por ejemplo, de un libro para bachillerato en el que hablan sobre cómo un niño, y es parte de un TED Talk, ajá, no sé si conoces estas pláticas de TED Talk. ¿No? Sí, los conoces. Son unas pláticas muy rapiditas en las que alguien da una idea. Sí, y entonces, sí, de hecho, hemos analizado un par de ellas aquí sobre en contra del feminismo, que, bueno, sí, voy a remitirlos a quienes quieran ver. Es un par de pláticas de esta red, ¿no? Bueno, pues en esas, por ejemplo, hacen un poquito, hablan, por ejemplo, sobre un niño en una comunidad que no tenía luz y cómo él a través de un pequeño invento lleva la luz y la seguridad para las familias y para los animales en toda su comunidad a través de un pequeño invento, ¿no? Entonces, cómo pequeñas prácticas pueden ayudar a mejorar las circunstancias. O, por ejemplo, otra en el que es un poco hablando sobre el tema de psicología, ¿no? Y es sobre qué cosas te afectan, ¿no? Cómo la opinión de los demás puede afectar sobre lo que tú piensas sobre ti mismo. Entonces, como verás, ya los temas tienen más que ver como con la historia, con la biología, con la sociología, y no tanto como con otros temas que a lo mejor en ese momento ni siquiera son parte de su vida, ¿no? Entonces, están relacionados con las otras materias que llevan, tratan de desarrollar las habilidades académicas que están desarrollando en las otras materias, ¿no? Como en estos contenidos transversales y pues de alguna manera ayudándolos a aprender a procesar información que está en otro idioma y que sea algo que les sirva a ellos como un recurso para su conocimiento y para su producción académica. Pero eso está pasando en el bachillerato de la UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria. En los demás bachilleratos todavía no está pasando. Eso también pasa en el bachillerato internacional de las escuelas privadas, pero en otras escuelas públicas todavía no está pasando. Los programas que hay de inglés de primaria y secundaria todavía, digamos, tienen como este corte un poquito anterior, ¿no? Que bueno, pues es diferente. Sí, yo, bueno, tengo como mi percepción como estudiante de las lenguas, no tengo como muy buenos recuerdos de la enseñanza del inglés, justamente por eso. Y yo recuerdo perfectamente que en los libros de secundaria, además de que cuando estaban ilustrados muy poco, en realidad había muchos ejercicios y pocas ilustraciones, no estaban tan elaborados, por ejemplo, este tipo de... A mí una de las cosas que sí me hubiera gustado como estudiante, por ejemplo, de secundaria o de bachillerato, es aprender el idioma más como me lo estás narrando tú, ¿no? Con temas que a mí me interesaran, porque un poco yo creo que la conexión o la falta de conexión con un idioma nuevo es que te interese lo que te están diciendo, ¿no? Pero si te están diciendo cosas como que mires
fulana de tal, se fue con su esposo al centro comercial, etcétera, y como que sí no queda una conexión, ¿no? Como que se pierde el interés. Y bueno, además de otro tipo de cosas que uno tiene que hacer para aprender un idioma. En cambio, creo que, ahorita estaba pensando, si me hubieran enseñado a lo mejor con literatura, ¿no? Con un tipo de literatura accesible, y tal vez de alguna forma no subestimar a los estudiantes acerca de sus capacidades y la posibilidad de comprensión, nos aventuraríamos incluso a leer novelas, a leer cuentos completos, no solamente pequeños fragmentos, ¿no? Y tal vez ahí naciera más un poco el amor hacia el idioma, ¿no? Que en ese caso, bueno, yo lo veo, por ejemplo, la diferencia de haber aprendido inglés en el CELE, ¿no? Que la forma de trabajo y francés en el CELE, pues es un trabajo mucho más completo que el que te puede dar en el bachillerato, ¿no? Y tienen más bien estos recursos que tú estás mencionando. Yo creo que eso es muy importante que lo esté haciendo la Nacional Preparatoria, pero para no desviarnos un poco del tema con el que habíamos iniciado la vez pasada, me gustaría que nos platicaras también la forma en la que tú has ido de alguna manera investigando más acerca de estos temas. Platicabas que hubo un momento en el que se te invitó, de hecho, a reflexionar sobre los temas de género, y tú has encontrado aspectos significativos de esta investigación aquí en México, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay muy poca investigación en México. Ajá. Hay muy poca investigación. Hay un estudio comparativo que se hizo en 2015 em, por una finlandesa que estaba haciendo aquí un año de, ¿cómo se llama esto? De asistencia. Ajá. Estos profesores asistentes que intercambian en países, ¿no? Y vienen. Entonces ella lo que hace es hacer un estudio comparativo entre los libros de texto de México y de Finlandia. Entonces, su hipótesis es que, pues, ella piensa que la sociedad mexicana, pues, es más machista que la sociedad finlandesa y que, por lo tanto, sus libros van a reflejar eso, ¿no? Y entonces, bueno, después de hacer el estudio comparativo, se da cuenta de que existen las mismas